En medio de la vastedad del ardiente desierto, la voz de Dios llamó a Moisés desde la llama, llenando el aire con una resonancia sagrada. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», proclamó Dios, «y he oído sus gritos». La pesada responsabilidad de liberar a su pueblo pesaba sobre los hombros de Moisés, un pastor convertido en profeta. Su corazón temblaba de miedo, pero en su interior despertaba una voluntad inquebrantable al aceptar el mandato divino de enfrentarse al faraón, el opresor de Egipto. Tales encuentros con lo divino son raros, pero a través de ellos, el camino hacia la redención comenzaba a desplegarse, una revelación que resonaría a lo largo de los siglos. Moisés regresó a Egipto acompañado de su hermano Aarón, sus voces firmes pero vulnerables, temblorosas pero llenas de un propósito divino. Al entrar en la majestuosa corte del faraón, adornada con esplendor real, el ambiente se cargó de tensión. Ellos pronunciaron las palabras que el Señor les había ordenado: «Deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto». La respuesta fue una proclamación fría e inflexible por parte del faraón, que los desestimó con desprecio. «¿Quién es el Señor para que yo lo obedezca?». Su arrogancia agitó una tormenta en los cielos, poniendo en marcha una serie de enfrentamientos que pondrían a prueba la paciencia de todos los involucrados. A pesar de que la esperanza era recibida con desprecio, la promesa de Dios se grabó en el corazón de Moisés: «Endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto». Con esta seguridad divina, la travesía de Moisés avanzó, encendiendo una llama que desafiaría no solo a un tirano, sino también la propia estructura de la opresión y la idolatría, simbolizando la autoridad de Dios sobre un pueblo que sufría en la desolación. Lo que ellos no sabían era que aquella confrontación era mucho más que una lucha por la libertad, era la celebración de una profecía divina y el inicio de un pacto que transformaría para siempre su linaje. En un momento que marcaría para siempre a los egipcios, el Nilo, la sangre vital de su civilización, se transformó. Cuando Aarón levantó su vara, las aguas se tiñeron de carmesí, fluyendo con la muerte de algo que una vez lo sustentó. Los peces murieron, y el olor a pudrición llenó el aire, oscureciendo los corazones del pueblo. El río, considerado un dios, se convirtió en un recordatorio del poder de Dios frente a los ídolos falsos. Con este acto, Dios dio un aviso de que la complacencia había llegado a su fin, una llamada de atención para los egipcios, que pronto serían testigos de su propia destrucción inminente. Confundido, el faraón llamó a sus magos, y ellos replicaron el milagro con sus artes, su magia oscura ofreciendo un momento de control en medio del caos. Pero mientras el Nilo ensangrentado persistía, ni siquiera sus poderes pudieron detener la marea de horror que cubría la tierra. Fue entonces cuando empezó a amanecer la verdad: ninguna fachada de poder podía rivalizar con el Dios que ordena la creación. El corazón del faraón se endureció aún más, y su desafío reveló una verdad trágica: el corazón humano puede volverse insensible incluso ante signos divinos, refleja la fragilidad de la fe junto a las comodidades de la autoridad terrenal. La desesperación del pueblo aumentaba día tras día, los gritos por ayuda resonaban en cada hogar, pero el faraón seguía sin ceder. Así se preparaba el terreno para manifestaciones aún mayores del poder de Dios. Cada plaga era un desafío divino a la autoridad y las creencias de Egipto. Dios no solo había declarado la guerra a la opresión física, sino también a la ceguera espiritual que había alejado a su pueblo. Y con cada momento que pasaba, la esperanza de la libertad crecía, suspendida entre la fe que leía en su interior y el peso de la obstinación humana. Cuando Dios pronunció su palabra, millones de ranas invadieron Egipto, transformando hogares y lugares de trabajo en escenas de caos total. Colmaron las habitaciones del faraón, llenaron las cámaras reales y nadie pudo escapar de la inundación. Este milagro tan extraño e inquietante reveló lo inútil que es oponerse a la voluntad divina. Las ranas contaminaban cada ritual egipcio, convirtiéndose en recordatorios vivos del poder sobrenatural de Dios. En su presencia, incluso los reyes más poderosos se sintieron humillados, atrapados en una crisis de fe, mientras la estructura misma de la vida normal se desmoronaba. En su desesperación, el faraón llamó a Moisés y a Aarón una vez más, buscando alivio a su situación. «Rueguen al Señor que quite las ranas», suplicó, mostrando signos claros de debilidad a medida que su poder comenzaba a escapar de sus manos. Pero en cuanto las ranas desaparecieron, el ánimo del faraón volvió a su orgullo. Con un corazón indigne, se endureció una vez más, reflejando dolorosamente la tendencia humana a olvidar la ayuda divina en los momentos de necesidad.
En ese instante, la paciencia de Dios sería puesta a prueba, resaltando la profunda diferencia entre la fragilidad humana y la firmeza divina. Las plagas siguieron desbordándose, dejando lecciones que a menudo pasamos por alto en nosotros mismos. No se trataba solo de vergüenza por un gobernante arrogante, sino del peligro de refugiarnos en la comodidad de la desobediencia. La intervención divina era palpable. Dios mostraba a su pueblo, a través de estos horrores tangibles, que exige reconocimiento y reverencia. Cada milagro deshacía capas de negación, llamando a los egipcios a volver hacia aquel que los creó como nación, instándolos a aceptar el camino de la liberación, incluso cuando resistían su presencia. Cuando Moisés tocó la tierra con su vara, la tierra se llenó de enjambres de mosquitos, un momento que dejó a los hechiceros egipcios sin palabras. Ninguna magia humana pudo ahuyentar aquella plaga, sus poderes fracasaron. «Esto es la mano de Dios», exclamaron, dándose cuenta de una fuerza que ni podían controlar ni entender. Fue una revelación que debería haber humillado a Faraón, pero en medio de su aflicción, su corazón permaneció obstinado. Y así se reveló una verdad trágica: el corazón puede soportar un peso inmenso sin rendirse ante la verdad divina. Las moscas acompañaron la esencia misma de la vida, posándose sobre hombres, mujeres y animales por igual. Su zumbido incesante se convirtió en un cántico a la autoridad divina. Dios trazó una línea que no podían cruzar, revelando así su dominio sobre toda la creación. No eran solo una molestia, encarnaban la búsqueda implacable de Dios por su pueblo. Pero el faraón, en su arrogancia, siguió resistiendo. El Dios de los hebreos dejó de ser una voz que guía y se convirtió en un espectro temido, una presencia que acechaba en la sombra. Con cada plaga que azotaba a Egipto, las apuestas se elevaban mucho más allá del simple sufrimiento físico. Las plagas de los mosquitos, por su parte, marcaron un momento crucial. Mostraron lo efímera que es la fuerza humana y el placer pasajero de la desobediencia. La experiencia nos enseña que la llamada de Dios no es solo una invitación, sino un llamado a la transformación. Cada plaga iba desgastando el corazón duro del faraón, retándolo a reconocer que su rebeldía no tenía sentido, y al mismo tiempo ofreciéndole la esperanza de redención en medio de la destrucción, si tan solo se rendía y cambiaba de actitud. La tensión se hacía sentir en el aire cuando el ganado de Egipto cayó víctima de una plaga severa, un ardiente recordatorio del poder absoluto de Dios sobre la creación y el comercio, que destruía tanto la subsistencia como la estabilidad económica. A medida que el ganado moría por la enfermedad, la desesperación se extendía por toda la tierra, mostrando lo frágil que era la fuerza del faraón. El ganado no era solo animal, representaba la riqueza, el poder y la autosuficiencia. Cada animal caído resonaba en el corazón del faraón con una duda aplastante, invitándolo a reconsiderar profundamente su postura contra el Dios de Israel, pero aún así, en sus ojos brillaba la rebeldía. Por mandato divino, las plagas se intensificaron, y grandes tumores surgieron sobre los hombres y animales, cubriendo sus cuerpos de dolorosas llagas. Ambos, en medio de sus gritos, quedaron abatidos, desnudos y vulnerables ante la autoridad indiscutible de Dios. Esto fue más que un castigo, fue una invitación divina a que se arrepintieran. Ante el sufrimiento, tuvieron que enfrentarse a su propia arrogancia y a la fragilidad de sus vidas. Cada ampolla y llaga se convirtió en un símbolo de su resistencia a la luz del Altísimo, un recordatorio de que el camino hacia la sanación requería reconocer sus errores. A lo largo de ese oscuro pasaje, el espíritu firme de Moisés y Aarón brillaba con intensidad, enfrentándose a la desesperación que envolvía a Egipto. Con cada plaga, surgía una verdad que resonaba a través de los siglos: la paciencia divina no significa aprobación divina. El amor inmenso de Dios anhelaba su regreso. Pero el corazón del faraón se volvía cada vez más duro, una lección para toda generación que se enfrenta al Todopoderoso. Las plagas eran un lienzo vívido, pintado con justicia y misericordia, que mostraba la incansable búsqueda de reconciliación de Dios incluso en medio de la resistencia más oscura. Al final, queda una verdad eterna: el corazón solo puede endurecerse por su negativa a aceptar la luz.